Por supuesto que la noticia del día, me animaría a decir que una de las noticias del año, en este marco pandémico, es el decreto presidencial que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la televisión paga como servicio público esencial. Después, obviamente, ampliaremos sobre esta cuestión que implica que en este sector deja de haber precios para pasar a haber tarifas bajo control del Estado. Que justamente el argumento que puede leerse en este momento en cualquiera de los portales opositores para enfurecerse frente a la decisión. Si todavía no vieron lo que está discurriendo periodísticamente acerca del tema, no se pierden nada, porque en un sentido es absolutamente previsible. Además, en un caso en particular, que es el de Clarín, estamos hablando de, bueno, un interés directo en el tema. Después también ampliaremos acerca de la cuestión. Pero sin duda que es una enorme noticia. Y habrá que ver lo implementativo, pero me parece que es una medida muy esperada, que forma parte del conjunto de medidas, a su vez, que se estaban esperando. Aquello de no poder seguir pretendiendo tener 1 millón de amiguitos, ¿no? Y creo que va a meritar que después sigamos hablando del asunto, que además fue comunicado de manera sorpresiva, más allá de que, según los datos que pudimos recabar desde anoche, es algo que obviamente se venía analizando y preparando desde hace al menos un par de meses. Aunque terminó de decidirse, creo que el miércoles, en un almuerzo en Olivos. Lo demás de la semana sí estaba todo anunciado. El sábado pasado se aludió aquí al hecho de que la crónica y los comentarios atinentes al episodio del 17 de agosto daban para adelantarlos con toda tranquilidad, a un lado y al otro de esa idiotez infinita que es citar la grieta, como si en lugar de ser una de las características argentinas más enraizadas desde el fondo de nuestra historia, fuese producto del kirchnerismo, ¿no? Estaba aburridísimamente cantado que unos medios hablarían de la gente común que alzó su voz y sus bocinas contra el despotismo peronista, de la sociedad agotada dispuesta a defender la República, de la conciencia cívica opuesta al proyecto de reforma judicial, de cómo se salió a la calle hasta en el último pueblito del país, de si el presidente escucharía o no el clamor popular. E igual de soporífero, otros medios cansarían en proporción inversa, con la mostranza de ese mundo friki, incapaz de haber juntado alrededor del obelisco números superiores a los de una parcialidad futbolera en festejo de campeonato, alertando sobre las agresiones verbales a los cronistas, en búsqueda de las estrafalarias provocaciones de la comandante Pato, que ahora mismo por Twitter creo que está enloquecida con el tema del DNU presidencial, de la comandante Pato, de cualquier gorila desencajado o conspiranoide universalista que se encontraban al toque el lunes, o a la búsqueda de esa imagen tan dolorosa, esto es muy personal si se quiere, tan dolorosa en serio, de una figura como la de Luis Brandoni, que supo ser tan respetada, querida, casi en forma unánime, ¿no es así?
Y era también harto previsible un cálculo de bandereantes o banderoleros, presto a polémicas probablemente irresolubles o bizantinas, entre los medios hablantes de una manifestación masiva, palabra merecedora de mayor respeto, por favor, y los que ningunearon su impacto así como así. En todo caso, si es por el carácter trascendente que el aparato mediático opositor le adjudica a la tal masividad protestataria, cuando no transcurrieron ni 9 meses de gobierno, nos pareció irrefutable una recorrida que hizo Mario Weinfeld en su artículo del martes pasado en Página. Gente de pro y gente ejemplar. El colega escribió que la sugerencia consiste en que 8 meses es un lapso corto para que la oposición ocupe el espacio político público en la Argentina. Lo cual es un buen argumento para desmemoriados o arrogantes. Y por eso viene a cuento repasar lo sucedido en 2016. Esto es los primeros meses de la gestión de Macri. Sin coronavirus, sin deuda externa exorbitante, con un peronismo dividido, mucho más que Juntos por el Cambio hoy en día. El macrismo parecía arrasar, como también señala Mario, y demasiados dirigentes peronistas le hacían de claque o de compañeros de ruta. Sin embargo, por eso, la movida callejera comenzaba a enfrentar a Macri. Y entonces va este listado cronológico. De 2016, primeros meses, insisto. Lo rotundo del acto del 24 de marzo, confrontativo con un gobierno negacionista y enemigo de los movimientos de derechos humanos. Lo que pasó en abril, cuando el fallecido juez Claudio Bonadío comenzó la cacería contra Cristina Fernández de Kirchner, y cuando una masa impresionante se congregó en los alrededores de Comodoro Pi, pocos bondis, pocos autos, una lluvia torrencial que no disuadió a los participantes, y difícil calcular en el trazado de Retiro, con calles angostas, alguna plaza al fondo. De cualquier modo, la adhesión impresionó, y vista en perspectiva, sugirió un hecho corroborado más adelante. Ni la derrota electoral ni la ofensiva de Comodoro Pi pusieron fin al liderazgo de Cristina. Después hubo el 29 de abril, todo consecutivo, primeros meses de Macri. Las CGT, las dos CTA, las organizaciones sociales que concretaron un acto, ¿se acuerdan?, cerca del edificio de la Central Obrera, con mano de seda de los popes cegetistas, que le ahorraron a Macri superpoblar la Plaza de Mayo, y aún con ese changüí despuntaba otra constante que iría increyendo hasta el final del mandato de Macri. Porque sindicatos y organizaciones sociales ponían entre paréntesis divergencias para concretar unidad en la acción. Columnas gremiales nutridas, muchísima gente común suelta, primera movida de intendentes del conurbano bonaerense, y en los mismos meses, solo para redondear, los tarifazos de Macri y del exministro Guillermo Dietrich acunaron un nuevo sujeto movilizado: los vecinos, perjudicados por los sablazos al bolsillo. Y muchos argentinos poco entrenados en esas lides, novatos o debutantes en la revuelta callejera, ahí estuvieron. Y los reclamos se tradujeron en amparos, y la demanda se hizo sentir, y la Corte Suprema le puso algún coto a los aumentos, decretados ilegalmente por falta de audiencia pública.
Y este registro, memorizado por Weinfeld, pleno de objetividad descriptiva, no resiste opuesto alguno de regir mínimo decoro político. Si el periodismo independiente, ¿de qué? Tuviera la honestidad de medir con armas idénticas, o siquiera similares, lo ocurrido en las calles tras las asunciones de Macri y Fernández, y acaeció un 17A pobre. Por algo habrá sido que, entre la envalentonada propaganda opositora, no hubo tomas aéreas destacadas en ninguno de los sitios digitales, ni en los diarios de papel. ¿Qué pasó? ¿Les fallaron los drones justo cuando tenían un penal sin arquero? Chicanas aparte, algo que sí pudo ser no tan previsible es la potenciación del delirio, en términos porno. Los medios que comandan absolutamente todo el discurso opositor, a falta de toda referencia que apenas supiera acercarse a ser alternativa contra la Alianza Fernández, digamos, han incurrido esta semana en títulos, artículos, pronósticos y advertencias dignos de provocar cierto asombro, aun para quienes se consideran experimentados y prevenidos sobre la violencia de derechas. Y ni explicar lo que será entre hoy y mañana, con el DNU que estipula como servicios básicos a Internet, la tele paga, el celu y el fijo. ¿Tendrá Cristina un plan B contra la inoperancia de Alberto? ¿Cómo siguen el desconcierto y la parálisis oficial tras el masazo del lunes? ¿Qué se hace contra la desesperación del gobierno? ¿Es textual o literal en torno de lo que vomita el tríptico Clarín, La Nación, Infobae? Con o contra eso, el minoritario pero muy significativo segmento politizado y o ejecutivo que se enfrenta a la maquinaria de poder puede concretar, básicamente, solo como hipótesis, piensa uno, tres cosas ensamblables. Una parte se prende en responder palo por palo. Y está bien, algunos funcionarios, comunicadores, foristas deben continuar haciéndolo, porque ciertos extremos son necesarios para afirmar núcleo duro. Por otro lado, se divulga mejor, se debería divulgar mejor, ignorando provocaciones y también transmitiendo mejor las realizaciones. Y ante todo, tres, plantar un horizonte que dé confianza o expectativa mínimamente favorable. Sobre todo entre sectores de clase media, que ya sabemos que es aquello que fija el humor social. No sería el plan específico del tipo planilla Excel que exige la derecha, pero sí la seguridad, al menos relativa, de que hay un rumbo centrado tanto en las grandes elocuencias discursivas como en aspectos y medidas que las ratifiquen. Y esta medida de ayer a la noche, al menos en principio, va en esa dirección. El gobierno ha demostrado que tiene méritos para defenderse en un contexto pandémico que lo tomó a 3 meses de asumido, y por favor, sin posibilidades morales de disputar la calle, nada menos que en una gestión peronista. Entonces, está bien, hay la repugnancia porque unos ruidosos han ganado el espacio público a través de tilinguería de tips.
Y está bien, se pregunta dónde les quedó que son solamente piqueteros, choriplaneros y arrastrados, pagos en micros, quienes se manifiestan por ahí a despecho de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Está bien, ¿en cuál lugar les cabe salir a expresarse a riesgo contagioso sin que autoritarismo alguno ose tocarles un pelo y con el coro mediático estimulándolos? Sin embargo, vivificarse o mortificarse con ese apunte es meramente contestatario. La batería de medidas aumentadas para custodiar a desprotegidos y desbarrancados será lo que disuelva no al odio, sino al alcance de los odiadores. Y finalmente, porque de lo contrario gana la depre política y con depresión o resentimiento no hay construcción posible, no perder de vista que los expuestos como muchísimos son muchísimo menos que lo vendido.